Buenas tardes, ministra. Voy a llamar a que nos acompañe la directora de la Agencia Nacional de Vivienda. Si no, el directorio no está completo y de esta forma funcionamos en la Agencia Nacional de Vivienda como un servicio descentralizado. Brazo ejecutor del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, como ya anunciaron el director de Vivienda y el arquitecto que lleva adelante la comisión de la Z y CAIVIS en la vivienda promovida. La Agencia Nacional de Vivienda se constituye como el brazo ejecutor fundamental en la vivienda promovida, en donde recopila y recaba datos de valor inmobiliario, de valor actual, valor actualizado, de cómo se evalúan los procesos de construcción, precios de venta de alquiler, en donde hay información propia elaborada al instante en la que se promociona e incluso los valores que aportan los institutos de estadística, por ejemplo, y de la Dirección General de Registro. De esta forma, es motivo de que en este momento, luego de interrumpida una publicación que nos pareció muy importante, la volvemos a retomar y de esta forma volver al mercado para que todos los inversores y aquellas personas que en las distintas partes del país quieran acceder a la información de los costos de las viviendas, como les mencionaba, puedan tener los valores actuales que se van a estar llevando adelante mensualmente, pero hay algunos de mayor información, son cuatrimestrales y algunos semestrales. Entonces, sin más, los voy a dejar con las economistas que son las desarrolladoras del programa y las que llevan adelante el informe y la recopilación de todo este trabajo, que la verdad es un trabajo muy importante y espero que les pueda llegar a ser útil. Y esto, bueno, lo estamos siempre publicando y lo vamos a publicar de aquí en más. Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a presentarles hoy es un poco las conclusiones del informe de mercado inmobiliario que armamos en la Agencia Nacional de Vivienda. Este informe lo pueden encontrar en la página web de la agencia y la idea es publicarlo con un formato semestral, aparte de toda otra información que, como dijo Klaus, está disponible en la página. Como les comentaba, vamos a recorrer un poco, no el esquema del informe, sino un poco las conclusiones que nosotros sacamos a partir de los indicadores que seguimos. Para nosotros era muy importante en este nuevo ciclo de publicaciones, sobre todo hacer una evaluación respecto a los impactos de la pandemia en el mercado inmobiliario. Entonces, un poco nos centramos en las consecuencias de la pandemia y, bueno, qué pasó un poco en este después que venimos transitando, ¿no? Entonces, empezamos primero diciendo las conclusiones y luego vamos a ir analizando los indicadores que nos llevan a esto. Lo primero a decir es que los indicadores macroeconómicos y sobre todo el sector inmobiliario están en recuperación. Estamos en un montón de aspectos en niveles prepandemia. Respecto a las transacciones de compraventa, también estamos en un estatus de recuperación. Tenemos algunos movimientos, sobre todo en lo que tiene que ver con los componentes espaciales. Y después tenemos algunos indicadores mixtos en lo que refiere al acceso a la vivienda por parte de las familias en propiedad. Vamos primero por los indicadores macro. Lo primero que analizamos fue el Producto Interno Bruto y el componente construcción de ese Producto Interno Bruto. Como vemos, bueno, no llega, pero bueno. Los indicadores ya están recuperados, o sea, tenemos aumento del producto y sobre todo aumento del componente construcción desde el segundo semestre de 2021. Otro indicador que miramos también son los cotizantes del sector construcción en el BPS. También a partir del segundo semestre tenemos una recuperación. Lo que vale aclarar acá es que no estamos hablando solamente del sector vivienda, estamos hablando de todo el sector construcción
O sea que el driver más importante de esta recuperación viene de la mano de la infraestructura y de la planta de celulosa. Ahora vamos a focalizar un poquito en Montevideo y nos vamos a fijar en los permisos de construcción aprobados por la Intendencia. Como vemos, en el año 2021 hay una fuerte recuperación. Veníamos de una baja en el año 2020, que hay que tomar en cuenta algunos factores. El factor económico, que puede haber hecho que los permisos tuvieran una caída por la incertidumbre, pero también factores administrativos. Nosotros tomamos los datos de los permisos de construcción aprobados, entonces todo lo que fue el lentecimiento de trámites públicos también puede haber hecho que ese indicador bajara en 2020 y se recuperara tan rápidamente en el año 2021. Voy a tomar agua, perdón. Muy bien. Ahora focalizamos un poquito más y nos vamos a lo que fue la presentación de proyectos en el periodo 2020-2021. Como bien saben, en el año 2020 tuvimos un cambio de reglamentación y eso en general suele tener mucho impacto en la presentación de los proyectos. En este caso tuvimos un cambio de reglamentación que amplió beneficios, amplió las posibilidades constructivas en el sentido de promover unidades monoambientes, eliminó los topes de precio. Entonces, nosotros en el año 2020 y 2021 tuvimos un ingreso de proyectos récord. Para decir algo, veníamos en un promedio anual de aproximadamente 100 proyectos y en el año 2021 se presentaron más de 180. Entonces, lo que nosotros avisoramos es que la dinámica de esta siga, mejorando, porque si ven en la gráfica, no es que tuvo un aumento y luego bajó, sigue en niveles superiores al promedio desde el cambio de reglamentación. Eso que hace que una vez que los proyectos se presentan, nosotros lo que empezamos a ver es la construcción. Y esa era una de las incertidumbres que teníamos. Si todos estos proyectos que se habían presentado, efectivamente iban a iniciar las obras en tiempo y forma de la misma manera en que lo venían realizando los otros proyectos. Y eso efectivamente se dio. Si ven la gráfica de la derecha, esas son las viviendas en obra, ¿sí? Que también tiene un aumento exponencial, que es un correlato de la presentación y promoción de proyectos a partir de 2020. Vamos a ver ahora un poco lo relacionado a las transacciones de compraventa, y acá sí nos vamos a focalizar un poco más. En lo que refiere a la cantidad de transacciones, en el año 2020, a ver si acá apuntando. No importa. En el año 2020 tuvimos una caída tanto en la cantidad de compraventas como en la cantidad de promesas. ¿Por qué es importante para nosotros, y hago esta aclaración, discriminar compraventas de promesa? Porque las promesas en general se asocian con la compra de vivienda nueva. Y para nosotros es importante discriminarlo sobre todo por la gestión del programa de la vivienda promovida. Entonces, como ven, en 2020 tuvimos una caída, pero ya 2021 tuvo una recuperación. Estamos en niveles similares a los de 2019. Con respecto a los precios, algo similar. Estos son los precios de compraventa por metro cuadrado. 2020 tuvimos una caída y 2021 una recuperación con niveles similares a los de 2019 también. En lo que respecta a los precios de las promesas, o sea, lo que nosotros asimilamos a vivienda nueva, vimos que en primer término no hubo una caída tan pronunciada como en las compraventas y que estamos en niveles bastante similares también a los de 2020, pero si vemos con respecto a la gráfica anterior, en una hay una caída y en la otra no. Ahora vamos a analizar un poquito los cambios en la composición espacial. ¿Qué cambios hubo
con respecto a la localización tanto de las transacciones de compraventa, o sea, las viviendas que se transaron en el mercado, como los permisos de construcción. Este es el mapa de Montevideo y como ven está diferenciado por colores. Nosotros hacemos un análisis por zonas. Estas zonas, si ustedes conocen las zonas de la ley 18795, son similares. Lo hacemos sobre todo por una lectura de ese programa, pero también sirve para ver otras cosas. Entonces, dividimos la zona costera, que es la parte más oscura, que es la zona que tiene tope de precio en la ley 18795. La zona centro, que vendrían a ser los barrios céntricos de Montevideo, Centro, Cordón y Palermo. Después una zona central y la periferia. Lo que vemos como primer factor es un incremento en la participación de los permisos de construcción otorgados en la zona costera. La ley 18795 lo que hizo sistemáticamente fue trasladar inversión desde la zona costera a las zonas centrales. Ese era uno de los objetivos de la política. Lo que vimos en los últimos 2 años es que la proporción de permisos de construcción otorgados en Montevideo, en la costa de Montevideo, ha aumentado y está en niveles similares a los de pre-ley. Estamos hablando de aproximadamente un 50%. En lo que refiere a la cantidad de compraventas en Montevideo, lo que vemos también es una recuperación a niveles de 2019 en todas las zonas. Pero con respecto a valores absolutos, la mayoría de las transacciones se dan en la zona costera y en la zona central. Con respecto a los precios por metro cuadrado por zona, lo que vemos también es una recuperación. Vemos sobre todo en la zona, en la zona centro, una caída bastante importante en el año 2020, pero una automática recuperación en el año 2021. Con respecto a las promesas, también vemos una recuperación e incluso a los niveles 2019. Igualmente, gran importancia de la zona costera. Con respecto a los precios, una cosa interesante a destacar es que en la zona costera el precio de las promesas de compraventa no cayó. O sea que en el producto más caro, que vendrían a ser las viviendas nuevas en la zona costera, no vimos prácticamente un impacto de la pandemia en sus precios. Ahora yendo un poquito a lo que respecta a la ley 18795, como ya les comentábamos, vimos un incremento en la cantidad de ingreso de proyectos, pero sobre todo notamos un incremento relativo en la cantidad de ingreso de proyectos en Ciudad de la Costa. La lectura que hacemos nosotros de esto es que esto tiene, es la consecuencia del levantamiento de los topes de precio que se dio con la normativa 2020 de esta ley. Lo que vemos es que en la zona Ciudad de la Costa tenemos un incremento porque antes había topes de precio y ahora ya no. Ahí, como ven en la gráfica roja, se muestra claramente el incremento en la proporción de las viviendas ingresadas en Ciudad de la Costa. Acá lo que mostramos también es el precio, porque lo que sucede es que están ingresando proyectos de una categoría distinta a las que habían ingresado anteriormente, y eso se refleja también en los precios. Estamos viendo precios de compraventas de vivienda promovida en Ciudad de la Costa en niveles similares o superiores a los que vimos en Montevideo.
Y eso es un cambio bien importante porque en la presentación que hizo el Ministerio también veíamos la importancia relativa de Montevideo. Esto parecería estar cambiando sobre todo en esta parte del país, ¿no? Canelones, Ciudad de la Costa. Bueno, y ahora vamos por el último punto, que es el acceso a la vivienda por medio de la compraventa. Y acá lo que vemos son indicadores mixtos. En primer lugar, una cosa interesante a resaltar es que la cantidad de créditos otorgados a familias por las instituciones financieras no tuvo un gran impacto por la pandemia. Estamos alrededor de los 3.400 créditos anuales, tanto en 2019, 2020 y 2021. El monto promedio de los créditos sí ha tenido un aumento y eso puede ser un correlato del aumento de los precios, y estamos a diciembre de 2021 en un promedio cercano a los $95.000 de crédito promedio. Eso por un lado. O sea que tenemos aumento de precios, no han bajado la cantidad de créditos, pero lo que también observamos es una mejora en las condiciones de esos créditos. Observamos una baja sistemática en las tasas de interés promedio, observamos también mejoras en las condiciones de los LTV, que eso, digamos que, dado una situación, mejora el acceso, ¿no? Menores tasas son menores cuotas, por ejemplo. Pero a su vez está toda la parte, o sea, otra de los requisitos necesarios para poder acceder a una vivienda por medio del crédito hipotecario son los ingresos. Y de ese lado, el país sí tuvo un impacto. Tuvimos aumento de desempleo y una baja en los ingresos. Por eso decimos que vemos indicadores mixtos. Esto sería un punto que podríamos analizar un poco más y ver cuál de estos impactos ha sido más importante, ¿no? Si el detrimento en los ingresos, si las mejoras en las condiciones de créditos, si los aumentos de precio. Y bueno, por ahí quedan un poco las conclusiones, capaz repasar un poquito. Mejoran los indicadores macroeconómicos del sector, mejora en las transacciones, o sea, en la comercialización de las viviendas, cambios en las composiciones espaciales, que está bueno hacerle un seguimiento, ver si esto es una tendencia o fue algo puntual. Y bueno, digamos, la expectativa de ver cuál es el impacto de de los distintos indicadores que hacen al acceso de las personas a la vivienda por medio de un crédito, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de recuperación económica. Muchas gracias.